Hola chiquillos, bienvenidos a la clase de biología. En esta maravillosa clase pediré por ustedes. Hay varias cosas que debemos ver en esta clase porque vamos a comenzar la unidad 3. Sí, voy volando. ¿Por qué voy así de rápido? Bueno, porque la unidad 2 era más que nada un recordatorio a célula. Yo sé que ya ustedes han visto qué es una célula, qué es la unidad estructural, bla, 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 bla. Me dediqué a membrana plasmática, que yo considero que es como lo más importante de célula y lo que más deben saber a futuro. Y en biología, en la tercera unidad vamos a continuar conversando sobre un tema muy, muy importante que nos quedó en el tintero el año pasado. Así es, vamos a ver por fin la unidad de genética. Esta unidad tan temida y amada por algunos del área de incluso de la biología. Y para pasar esta unidad como corresponde de buena forma, yo necesito que repasemos algunos de los contenidos que vimos el año pasado e incluso este año, ¿vale? Pero antes quiero mostrarles el objetivo de aprendizaje. Nos vamos a detener en el objetivo de aprendizaje número 7, que es del plan de segundo medio, del plan nuevo. ¿Y en qué consiste? En desarrollar una explicación científica basada en evidencias sobre los procesos de herencia genética orientadas en plantas y animales. Vamos a hablar harto de plantas. ¿Por qué de plantas? Porque Mendel, que es un personaje que vamos a ver ya terminando esta clase, aplicó todos estos principios basados en plantas, en arvejas, ¿ya? Entonces recordemos, ahí cuesta un poquito recordar, ¿cierto? Vamos a recordar y lo voy a pasar muy muy rápido, solamente para que se acuerden. ADN y cromosomas. ¿Recuerdan ustedes cómo es un ADN? Tenemos las bases nitrogenadas, adenina, va con la timina, citosina, va con la guanina, que corresponden a estos colores de aquí, que están aquí. Acá hay un mal dibujo de lo que es un ADN, pero así se dibuja de forma rápida, ¿cierto? Este ADN, recuerden ustedes que es demasiado complejo y tenemos mucho ADN en cada una de nuestras células. Por lo tanto, hay unas proteínas que se llaman histonas que van a como ayudar a compactar este ADN, como a enrollarlo. Lo van a enrollar de manera que entre la mayor cantidad de ADN en el menor área posible, para que quepa todo en el núcleo, ¿cierto? Y luego estas histonas van a ser como una especie de cordelito, y este cordelito a su vez va a formar esta estructura, que son los famosos cromosomas que vimos, ¿cierto?, en la mitosis y en la meiosis que vamos a recordar. Bien, las partes de un cromosoma, no me quiero detener mucho en esto, pero esto es un cromosoma. Acá hay una cromátida, centrómero y el telómero. Lo que sí me interesa que ustedes sepan que en estas partes de los cromosomas hay información genética. Y en cada una de estas banditas va a haber un tipo de gen que va a estar ahí, presente en ese cromosoma. Y un gen, ¿cierto?, es la información mínima que va a originar una proteína. Recuerden ahí el dogma. Aquí todo se va a mezclar, chiquillos. ¿Cómo se organizan estos cromosomas en una célula? En algo que se llama cariotipo. Y un cariotipo es simplemente una fotografía de los cromosomas que tenemos en nuestras células. Estos son los cromosomas que tenemos solamente en una célula. Todos estos cromosomas están ordenados. De verdad, hay personas que se dedican a ordenar los cromosomas de una célula, de verdad, y que revisan cada gen de cada cromosoma. Por eso está súper identificado el genoma humano. Si uno quiere, por ejemplo, uno se saca un óvulo o un espermatozoide y uno quiere modificar genéticamente ese cromosoma de tal número, por ejemplo, el cromosoma 5 es el cromosoma de mi color de ojos. Entonces, mis hijos, yo quiero que tengan el color verde. Y se modifica y ya está. O sea, el genoma humano está súper, súper identificado, cada gen.
Ya, me fui para otro lado. Entonces, tenemos que el cariotipo es una foto, ¿cierto? Y las células somáticas son todas las células de nuestro cuerpo menos las sexuales. Entonces, las células somáticas están formadas por 46 cromosomas, organizados en 23 pares homólogos, ¿cierto? Acá hay dos, no se nota mucho, pero aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces, este es un par de cromosomas. Acá hay otro. Entonces, en total son 43 y son 22 pares. Y un cromosoma es el sexual. Un par de cromosomas es el sexual. De manera que en los cromosomas sexuales, los cromosomas XX van a corresponder a las mujeres y el cromosoma XY, el par de cromosomas XY, va a corresponder a un varón. Aquí está. Entonces, este cariotipo corresponde a un hombre o a una mujer. A un hombre, ¿verdad? Porque aquí está identificado el cromosoma Y. Solamente un cromosoma nos separa, ¿cierto? Solamente un cromosoma. Lo demás somos todos igual. Bien, ¿qué debemos recordar también? ¿Recuerdan ustedes la meiosis? La meiosis, recuerdan que vimos dos tipos de división celular el año pasado, que es la mitosis y también vimos la meiosis. En la mitosis solamente hay una división celular. Una división celular. Y en la meiosis estaba la meiosis 1 y también estaba la meiosis 2. Son dos divisiones. ¿Qué va a permitir la meiosis a diferencia de la mitosis? Esto es súper rápido, chiquillo. La meiosis va a formar, ojo aquí, va a formar gametos. Va a formar gametos. La mitosis, en realidad, lo que permite la mitosis es la regeneración de los tejidos. Por ejemplo, si te caes y, no sé, pues te haces una herida en tu brazo, típico, o jugando a la pelota, no sé. No te vas a quedar con esa herida para toda la vida. Se tiene que regenerar. Y esa es la pega de la mitosis. Las células se van a dividir para regenerar tus células somáticas. Pero para formar células sexuales, para tú tener una descendencia, no te sirve la mitosis, porque si no habría muchos clones de ti. No tiene sentido. Lo que quiere la naturaleza es que salgan de ti, pero que no sean iguales, ¿ya? Por si acaso viene un cataclismo y no mueran todos tus hijos que son iguales a ti. La idea es que haya alguna variación para poder sobrevivir en caso de cualquier cosa. Entonces, esa es la función de la meiosis. La meiosis va a formar gametos y la idea es que estos gametos no sean iguales, que sean distintos. Vamos a ver entonces rapidito la meiosis 1. Vamos a recordar, no vamos a ver, vamos a recordar solamente. Acá tenemos una célula en reposo, está súper tranquila, no pasa nada, ahí tienes un núcleo, está a punto de dividirse para formar gametos. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre? La profase, ¿cierto? La profase, y en este caso como es meiosis 1, va a ser profase 1. Comienza el entrecruzamiento. Acá están los cromosomas homólogos, aquí, acá también, y va a comenzar en la profase, van a aparecer los cromosomas, porque antes aquí no estaban, ¿cierto? Entonces los cromosomas van a comenzar a aparecer y va a ocurrir el intercambio, el entrecruzamiento, ¿cierto? El intercambio de segmentos. Y este intercambio de segmentos es que se traspasan ADN, chiquillos. Se traspasan genes de un cromosoma con otro para que cada cromosoma no quede igual. Para aumentar, aquí esto lo voy a tener que anotar porque es súper importante, aumenta la variabilidad. Aumenta la variabilidad este proceso, la profase 1. Y la envoltura nuclear, ¿cierto?, se fragmenta como para dar un poquito más de espacio. Metafase 1. Metafase 1. ¿Qué ocurre en la metafase? Es que los cromosomas, las tétradas que se llaman, se alinean en el plano medio de la célula, ¿cierto? Y, ¿cierto?, se mantienen juntas en los quiasmas, aquí, por aquí. Eso ocurre en la metafase.
Muy aburrida la metafase. Luego la anafase 1. La anafase 1 ya un poquito más interesante. ¿Por qué? Porque se separan los cromosomas homólogos. ¿Ya? Aquí hay un cromosoma que tiene como un cachito azul y este tiene rosado y este azul. Eso es porque hubo el entrecruzamiento en la profase 1. Ya, por eso la profase 1 es mi etapa favorita porque es súper, súper importante. Aquí en la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos y estos ciertos cromosomas se van a los lados opuestos. Aquí cada lado va a tender a N, porque antes son 2N, ¿cierto? Ahora ya van a tener una dotación genética de N, es decir, van a comenzar a ser haploides. Ya, no sé si escucharon, pero mi perro se volvió loco y quería ir a ladrar, así que tuve que abrir la puerta. Entonces, en esta etapa dije de que comienzan a ser haploides, es decir, ya tienen la mitad de la información genética porque simplemente se separan los homólogos. ¿Ya? Y los homólogos en realidad es lo que permite la dotación genética de 2N. Y al separarse ya quedan en N. Y aquí finaliza en la telofase 1, ¿cierto? La primera división de la meiosis. Pero esto no acaba y nos queda la segunda división. Meiosis 2, porque tenemos que separar, ¿cierto?, estas cromátidas hermanas. Entonces comenzamos lo mismo. Profase 2. Acá están los cromosomas, profase 2. Los cromosomas se vuelven a condensar después de un breve periodo de intercinesis, un breve periodo de descanso. El ADN no se replica de nuevo, obviamente que no. Luego, en la metafase 2, ¿qué ocurre? Los cromosomas se alinean en el plano medio de la célula. Está aquí, tal cual. Ahora estamos con 2 células, ¿se acuerdan? Porque de la división anterior resultaron 2 células. Entonces todo el procedimiento va a ser 2 células, como si tuvieran las 2 células haciendo lo mismo al mismo tiempo. ¿Ya? No es que esta va primero y después esta después, no. Son las 2 células que nos resultaron arriba. Luego, en la anafase 2, los cromosomas se van a separar. Y se van a ir a los polos, ¿cierto?, de estas células. Es decir, aquí por fin se separan las cromátidas hermanas, ¿ya? Y los cromosomas se mueven a los polos opuestos. Acá están, ¿cierto? Y finalmente, acá tenemos el proceso completo. Van a resultar 4 células con la mitad de la información genética. Y si se fijan, todas distintas entre sí. Esta es distinta con esta, con esa. Son todos los gametos distintos. Estas células después van a comenzar a madurar. Y en el caso de las mujeres solamente uno va a ser un ovocito. Va a ser el elegido, ¿cierto? Y en el caso de los hombres, bueno, los 4 pueden llegar a ser espermatozoides súper, súper funcionales. Los 4. Obviamente en cada espermatozoide igual hay un cierto grado de diferencia. Hay algunos que no alcanzan a madurar correctamente y también se mide la infertilidad con eso. Pero por lo general, los 4 pueden ser viables, súper viables, ¿ya? Entonces, aquí está el procedimiento completo de la meiosis. Yo espero, ¿cierto?, que se acuerden, que le echen una miradita a su cuaderno del año pasado. ¿Y a qué quiero llegar? Y esto sigue. ¿Por qué hice todo este repaso? Porque quiero llegar a los conceptos básicos de herencia, que corresponde a la clase del objetivo de aprendizaje, que es herencia genética. Entonces, para no volver atrás y tener que explicar todo este concepto de meiosis y cromosoma, preferí hacer este repaso. Ya, chiquillos, entonces la herencia es básicamente la transmisión de la información genética desde progenitores a su descendencia. Acá vemos una fotografía donde lo podemos evidenciar. Acá los progenitores, por ejemplo, son las Kardashian. Y su descendencia son todos los hijos y sobrinos que ellos tienen, ¿vale? Como yo les comentaba,
no podemos escapar de la herencia, es decir, nuestros rasgos genéticos van a estar ahí siempre, pero ya vamos a ver más adelante si es que eso se va a expresar o no. El tema es que siempre hay rasgos que van a ser súper similares y parecidos, pero siempre hay algunas excepciones a aquello. En algunos casos, los padres, por ejemplo, son súper morenos y sale su hijo súper rubio. No es que no sea del núcleo familiar, sino que así son los genes. Eso es algo que observó un personaje que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿gracias a qué se transmite esta información genética? ¿Qué lo va a permitir? El ADN. El ADN. Entonces, este ADN tan precioso hay que cuidarlo. Entonces, como cada proteína de nuestro cuerpo está predeterminada en nuestros genes, es decir, nuestro color de pelo, nuestra forma de la nariz, nuestro color de piel, viene en nuestros genes y eso al final se traduce en una proteína. Entonces, este ADN al parecer hay que cuidarlo y hay que traspasarlo a la siguiente generación. Es decir, lo que nosotros vemos en las personas, en el fondo es la expresión de sus genes, es la expresión de su ADN, más otra cosita que les quiero comentar más adelante. Pero ¿qué es un gen? Ya ustedes lo deben saber. Un gen, dice, sirve como unidad de información hereditaria. Incluye una secuencia de ADN que se transcribe para producir una proteína. Es decir, una proteína sí o sí se va a formar a partir de un gen. No sirve medio gen para formar una proteína. No, un gen, una proteína. Así es el dogma y así va a estar siempre. Ahora, el conjunto de genes de un organismo, por ejemplo, este es el conjunto de genes de esta plantita y este es el conjunto de genes de este humano. El conjunto de genes da origen al genotipo. El genotipo humano está súper estudiado, prácticamente ya nos tienen totalmente codificados cada uno de nuestros genes. Pero eso no es todo. Hay una interacción que nosotros tenemos con el ambiente. Con el ambiente, nosotros también nos desarrollamos en el ambiente, interactuamos con no sé, pues con el sol, interactuamos con las demás personas y eso hace que dé lugar a otro concepto importante que es el fenotipo. El fenotipo es el genotipo más el ambiente. Por ejemplo, imagínate que tu genotipo, que en tu ADN va que tú tienes que tener una piel muy muy clarita, ¿ya? Pero toda tu vida has vivido, no sé, en una zona que es súper soleada, en el norte de Chile. Y más encima te dedicas a hacer un trabajo al aire libre. ¿Cómo va a ser tu fenotipo? Es decir, ¿cómo va a ser lo que se observa de ti? ¿Va a ser la copia de tu genotipo? ¿O va a estar mezclado con el ambiente? Es probable que tu piel no sea clara. ¿Por qué? Porque el ambiente, ¿cierto?, va a producir de que, no sé, pues que el ambiente te va a colocar un poquito más moreno, pese a que tu genotipo dice que tú eres blanco. Entonces, el genotipo más el ambiente forma el fenotipo, que es lo que nosotros observamos de las personas, ¿ya? Lo que observamos a simple vista. Ahora, si es producto del ambiente o no, no lo sabemos, pero el fenotipo es lo que observamos y muchas veces es por la interacción con el ambiente. Acá hay algo importante. Esta es una idea, no es un título, una idea. Dice, el estilo de vida puede determinar la expresión de algunas características. Por ejemplo, mira, voy a dibujar aquí un ADN. Ahí. Y este ADN, ¿cierto? En el fondo va a ser un gen. ¿Ya? Un gen que va a codificar una proteína. Y este gen tiene la información de que tú, por ejemplo, seas hipertenso. Hipertenso. Ahí. Entonces, como tú naciste con ese gen, es probable que llegando a una edad determinada, pasando los 25, a ti te da hipertensión, ya porque están tus genes. Sin embargo, si tú te dedicas a cambiar tu estilo de vida, a tener un estilo de vida más activo, con alimentación saludable, ¿tú qué puedes hacer? No eliminar el gen, pero sí evitar
que esto se exprese. ¿Por qué? Porque tú vas a tener un estilo de vida distinto. Y antes nosotros pensábamos de que los genes eran nuestra última sentencia, pero en realidad no. Sí los podemos cambiar un poquito, porque existe el fenotipo, ¿cierto? Entonces, con el ambiente podemos evitar que este genotipo se exprese y así nuestro fenotipo va a ser no hipertenso, al menos no a temprana edad. Lo mismo pasa con la diabetes. Entonces, acá tenemos una fotografía de lo que vamos a ver la próxima clase. La próxima clase veremos a Gregor Mendel. Aquí esta clase se va a convertir en una clase bibliográfica, en una clase histórica. ¿Ya? Ahí van a ver algunas actividades asociadas para comprender la vida de Gregor Mendel, que fue una persona que pasó desapercibida por la historia. En su vida en realidad él tuvo muchos fracasos, ahí los vamos a ver, pero que sin embargo es el padre de la genética en la actualidad. Vamos a descubrir entonces qué lo hizo el padre de la genética. Bien chicos, eso es todo por hoy. Recuerda que puedes saltarte algunas partes de este video, lo voy a dejar en claro en la descripción. Te cuidas mucho y bueno, esta semana no voy a dejar una actividad, pero sí termina la actividad del taller 02, si es que no lo has terminado, porque debo poner algunas calificaciones, ¿vale? Un abrazo a la distancia, te cuidas mucho y chaito.